Bueno, muy bien. Entonces damos inicio a nuestro encuentro el día de hoy, compañeros del curso de Economía Ambiental. Vamos a trabajar un poquito lo que son los conceptos fundamentales, sobre todo los referenciados en la bibliografía del texto de Economía para América Latina, un enfoque para América Latina, de Samuelson. El objetivo básicamente es aterrizar, como les digo, los conceptos fundamentales de lo que es la economía como tal. Y vamos a empezar precisamente visualizando un pequeño material audiovisual, pues que nos va a aterrizar un poquito en lo que es en sí la economía como tal. ¿Listo? Voy a por aquí hacer algo antes y es de pronto a silenciar a algunos compañeros para que no nos interfiramos. Ahorita yo les vuelvo a abrir los micrófonos. Hola, ¿sí estaban escuchando? Sí. ¿Estaban escuchando el video? Ah, sí. ¿No hay problema? Ah, bueno, listo. Se lo voy a retomar entonces, ¿listo? ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorros y inversión. Los enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mira y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Muy bien. Bueno, por aquí veo que entró más gente. Qué rico que estemos ya agrandando el grupo. Bueno, esta video, compañera, lo que nos plantea, pues básicamente es de lo que se va a tratar como nuestra exposición del día de hoy. Y es el concepto de economía. Yo creo que el video es claro cuando nos plantea que básicamente la economía, primero, es una ciencia social. ¿Listo? Ciencia social. Y como ciencia, por definición de ciencia, es un conjunto de conocimientos organizados de forma sistemática que tienen algún tipo de objeto de estudio particular.
En este caso, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Pues particularmente la economía estudia cómo los seres humanos satisfacemos las necesidades. ¿Y con qué se satisfacen entonces las necesidades? Con recursos, pero esos recursos son limitados, son escasos. Entonces, si fuéramos a encontrar en este momento como cuál es la característica fundamental de los recursos, hablando económicamente, pues estamos hablando que son recursos escasos. Si un recurso, por decir algo, no fuera escaso, o sea, fuera ilimitado, entonces ese recurso como tal no tendría un estudio desde el punto de vista económico. Sin embargo, en este momento me asalta y digo, bueno, cualquier recurso es ilimitado. Pues digamos que el único recurso ilimitado que se me ocurre mencionar en este momento es, por ejemplo, el aire. Y eso que tampoco, ¿cierto? Anteriormente pudiéramos decir, el agua es ilimitado, pero totalmente en desacuerdo de ustedes que están haciendo un programa de economía ambiental en una carrera de gestión ambiental, pues tienen plena conciencia que, por ejemplo, el agua es uno de los recursos más escasos que hay en este momento en la Tierra. Y a futuro, pues lamentablemente su tendencia y su proyección es precisamente esa. Entonces, recapitulando lo del video, básicamente es una ciencia social que estudia la forma como los seres humanos satisfacemos necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Cualquier tipo de necesidad. Posteriormente me imagino que ustedes verán, hay unos estudios interesantes que hace, por ejemplo, un psicólogo, Abraham Maslow, desde el enfoque de la administración, que establece las necesidades y las caracteriza en una pirámide que se llama la pirámide de necesidades de Maslow. Maslow, por ejemplo, habla de que las necesidades son una pirámide porque en la base, que es la parte más grande, estarían las necesidades, por ejemplo, fisiológicas, como son la alimentación, como son la vivienda, el vestuario, cosas muy básicas. Y a medida que vamos ascendiendo en la pirámide de clasificación de Maslow, pues encontramos otro tipo de necesidades hasta llegar a las últimas que establece Maslow, que son, por ejemplo, las necesidades de reconocimiento, de realización personal, de superación, en fin, todo ese tipo de necesidades. Ahora, esas necesidades básicas, como lo son, por ejemplo, la alimentación, la vivienda, siguiendo en la pirámide, la educación, el vestuario, la diversión, la recreación, se satisfacen o se cumplen con el uso de recursos. Y esos recursos, pues básicamente son escasos. ¿Listo? Ahí es donde radica el problema económico. Ahorita vamos a ver que la economía precisamente responde a 3 preguntas. Enseguida las comentamos. Y por último, termina el video diciendo que la economía básicamente se divide en 2 grandes ramas, que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia básicamente las relaciones entre las personas, los hogares, que somos nosotros, mientras que la macroeconomía, como su nombre lo dice, macro, da cuenta de grande, da cuenta o se refiere pues a las relaciones económicas que hay, por ejemplo, entre los países entre sí o entre los gobiernos de cada uno de los países, que ahora pues vamos a ir aclarando ese tema. ¿Listo? Entonces, básicamente el video nos planteaba pues esa situación. En este caso, avanzando en el video, entonces vamos a empezar a definir un poquito lo que son los conceptos fundamentales de la economía, y para ello pues partamos de una base, y es reconocer qué es lo que estudia la economía. Entonces, lo primero que estudia la economía puede decir que, como dice el texto, referenciando a Samuelson, explora el comportamiento de los mercados financieros. En este caso, cuando nos referimos a los mercados financieros, pues sí, nos referimos, por ejemplo, al sector bancario, entre otros, aunque en Colombia, por ejemplo, posteriormente ustedes verán que el mercado financiero o el sector financiero pues no está constituido únicamente por el sector bancario, sino que hay otros grandes rubros que, digamos, están involucrados en el mercado financiero. Dentro de este mercado financiero, menciono únicamente a los bancos, en este caso el sector cooperativo, pero también pues, posteriormente vamos a mencionar, por ejemplo, ciertas, digamos, dependencias del mercado, como son las entidades de crédito, el mismo Banco de la República. Se dedica a estudiar lo que son las tasas de interés, los tipos de cambio, y cuando hablamos de tipos de cambio, compañeros, nos referimos precisamente al valor de nuestra moneda, que en este caso es el peso, versus otras monedas, como es el caso, por ejemplo, del dólar,
dólar, del euro, del yen, o en fin, de cualquier otro tipo de moneda extranjera. Y por último, los precios de las acciones, porque las bolsas de valores también hacen parte de los mercados financieros y esos digamos, lugares donde se transan o se comercian con las acciones, que posteriormente veremos que las acciones simplemente son títulos de participación de las empresas en un país. Muy bien, también la economía analiza las razones por las cuales algunos países tienen ingresos altos o elevados, mientras otros tienen ingresos pobres. En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos a comparar nuestros ingresos con los ingresos de un país rico, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo un país de Europa, entonces ese análisis que se hace entre esos de esos dos países, Colombia, Estados Unidos, o de pronto Colombia con otro país más pobre que Colombia, por ejemplo Haití, o por ejemplo Bolivia, eso también da cuenta, perdón, de un análisis pues, de tipo económico. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros o cuando una economía analiza precisamente nuestros ingresos versus ingresos de otros países, lo hace precisamente con el fin de comparar y de establecer estrategias que permitan a la economía crecer y generar unos mayores ingresos. Esos ingresos también pues, tienen un nombre, se llama el ingreso per cápita. Y cuando hablamos de ingreso per cápita quiere decir por cabeza. O sea, digamos, el ingreso per cápita de un país cogen todo el volumen de ingresos de la nación y lo dividen entre el número de habitantes. Eso da cuenta más o menos de cuál es el tamaño del mercado y el tamaño de la economía y digamos, la solidez de esa economía. ¿Listo? Si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, nuestro ingreso per cápita versus el de Estados Unidos, obviamente el de nosotros será mucho más bajo. Pero hay países que tienen un ingreso per cápita más bajo que Colombia. Mencioné algunos países como Haití, que es uno de los países del mundo con el menor ingreso per cápita, y a nivel de Latinoamérica, de pronto Bolivia es uno de los países que tiene un ingreso per cápita más bajo. Listo, Colombia está más o menos en el medio, lo superan países como Brasil, obviamente, como Argentina, como Chile, posteriormente de pronto Perú está en un rango muy similar al de Colombia, sin embargo, de pronto, yo que en este momento el ingreso per cápita Perú es un poco más alto que el colombiano, el ecuatoriano también está en el mismo rango, pero Venezuela, por ejemplo, en este caso, en una economía que depende netamente del petróleo, y saben ustedes lo que pasa pues, en este momento con los precios del petróleo que han provocado una crisis económica en Venezuela. Entonces, mire cómo el análisis económico pues involucra muchos aspectos, no solamente a nivel de precios, de tasas de interés, que son factores que a nosotros como ciudadanos de a pie nos interesan, sino también aspectos mucho más grandes, como lo son, por ejemplo, los ingresos y la comparación de ingresos con otros países. También la economía dice que examina los ciclos de negocio, es decir, los cambios en el crédito, el desempleo, la inflación. Esto obviamente competiría, ahorita lo vamos a aclarar, a lo que es la macroeconomía. La macroeconomía fundamentalmente estudia eso, estudia cómo o cuáles son las relaciones, por ejemplo, entre variables tan importantes como la inflación, como el desempleo, el crédito, las tasas de interés que de alguna manera hacen que el crédito se contraiga o se expanda, y eso genera pues algo que se llama la oferta monetaria. Muy bien, y hay una entidad a nivel país que es la que se encarga precisamente de controlar esas variables, como lo vamos a ver ahorita, es el Banco Central, en este caso en Colombia, el Banco de la República. También estudia el comercio internacional, es decir, la forma como los países se relacionan económicamente a través del comercio, las finanzas, los impactos de la globalización. Esto está muy de moda ahorita cuando hablamos de los tratados de libre comercio que hacen y se firman entre las naciones para promover e incentivar el comercio entre ellas, y analiza de manera especial los aspectos que tienen que ver con la apertura de las fronteras para establecer criterios de libre comercio. Esto es un riesgo grande porque, digamos, cuando nosotros establecemos un tratado de libre comercio con un país como Estados Unidos, pues obviamente enfrentamos a una competencia muy grande porque Estados Unidos tiene pues las herramientas tecnológicas para producir a menor costo, por ejemplo, y eso entra digamos, en detrimento de algunos sectores económicos del país que se ven enfrentados a competencias muy fuertes, e incluso puede llevar incluso hasta la quiebra de esas empresas. Pero bueno, son aspectos que se analizan precisamente en el estudio económico. En general, la economía
se pregunta cómo pueden utilizarse entonces las políticas gubernamentales. Ahorita hablábamos que la economía es un tema obviamente que atañe a los estados y a los gobiernos, y estas entidades gubernamentales, digamos, son los que diseñan y analizan cómo esas políticas que ellos definen participan en la consecución o el alcance de las metas económicas de la nación en términos del crecimiento, del bienestar, del desarrollo económico, porque vale la pena aclarar que desarrollo y crecimiento económico pues básicamente son dos cosas diferentes. Es diferente el crecimiento económico al desarrollo económico. Un país puede tener un alto crecimiento económico, pero con un desarrollo económico bajo. En estos casos podemos mencionar, por ejemplo, inicialmente China. China era un país que tiene en este momento un crecimiento económico bárbaro, ha tenido crecimientos del 20, 22, 24%. Frente al crecimiento de la economía colombiana, que todos sabemos que estamos luchando por obtener un crecimiento del 3% en este año. Entonces miren la brecha tan grande. Sin embargo, el bienestar y el desarrollo económico de China pues no es muy claro, es una crítica que hacen las demás economías porque digamos que está concentrada la riqueza en algunas personas o en algunas entidades, y esto no se refleja en bienestar de la población. Un aspecto fundamental que se analiza es, por ejemplo, la contaminación tan grande que hay en las ciudades de ese país. No sé si ustedes recuerdan ahorita en los pasados Juegos Olímpicos cómo fue una situación pues de noticia pública a nivel mundial, el nivel de contaminación tan alta. Bueno, ¿qué más estudia entonces la economía? En general la economía es el estudio, como decíamos ahorita, de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos, miren, vuelve a aparecer el término recursos escasos, para producir mercancías o bienes, yo diría no tanto mercancías, sino bienes y servicios para distribuirlo en los individuos y satisfacer pues las necesidades. Como ustedes bien saben, pues esos recursos escasos, particularmente en el tema del manejo ambiental y de la economía ambiental, pues son recursos que no son renovables, y esa es una crítica interesante que ustedes van posteriormente haciendo frente a estos temas de la economía, precisamente desde su razón o objeto de estudio de la economía ambiental y particularmente de su programa profesional de gestión ambiental. ¿Cómo esos recursos que están usando esas sociedades para satisfacer necesidades son recursos escasos primero que todo, y segundo, no renovables, que son la tierra, que es los recursos de la naturaleza, el agua, el aire, la fauna, la flora y todos estos elementos que lamentablemente nosotros estamos utilizando indiscriminadamente y estamos acabando con esta frágil ecosistema y estas relaciones que hay entre esos recursos no renovables que lamentablemente pues no los estamos utilizando bien. Muy bien. Cuando hablamos de economía, hablamos de un tema bien importante que es la eficiencia. Todos creo que reconocemos y sabemos lo que significa la palabra eficiencia, y eficiencia se refiere precisamente al uso, la optimización del uso de los recursos. Entonces, como esos recursos económicamente son escasos, van a exigir que esa economía combine esos recursos de la mejor manera para no solamente satisfacer las necesidades, sino para que esos recursos digamos, satisfagan la mayor cantidad de necesidades posibles. Es decir, en otras palabras, una economía produce con eficiencia cuando puede mejorar el bienestar económico de las personas que, digamos, están al interior de esa economía sin afectar negativamente el de la otra. Es decir, ya pudiendo entrar a hacer la primera conclusión, entonces realmente nuestra economía no es una economía eficiente, porque si bien estamos satisfaciendo necesidades con el uso de recursos, pero lamentablemente estamos afectando negativamente el ambiente porque no estamos en una dinámica de utilizar eficientemente esos recursos que no son renovables, lo estamos gastando digamos de una manera muy negativa, con ánimos de satisfacer pues las necesidades. Un caso puntual, ejemplo puntual, es el problema, por ejemplo, que se genera con el transporte, la contaminación que se puede generar a nivel de los combustibles fósiles que se usan para el transporte de vehículos a base de gasolina o diésel, los aviones, los barcos, cómo contaminan básicamente los mares, la extracción precisamente del petróleo. Recuerdan ustedes la polémica tan grande
que hay en Colombia con la aprobación del fracking como estrategia para extracción de petróleo, que hace un uso intensivísimo del agua y de un recurso tan valioso, contamina grandes cantidades de agua y posteriormente pues con este recurso, con esta metodología del fracking, pues el agua queda contaminada al interior de la tierra y empieza a permear otras fuentes hídricas que pues lamentablemente cuando entra en contacto con el petróleo, con derivados del petróleo, pues obviamente se pierde, ¿cierto? Entonces ahí es un tema bien interesante que ustedes como futuros profesionales del área de gestión ambiental pueden empezar a cuestionarse. Y de ahí de pronto ahorita cuando estamos ya en contacto nuevamente a través de los videos, vamos a hacer ese análisis. Hombre, ¿por qué un curso de economía en una carrera o en un programa profesional de gestión ambiental? Ya ven ustedes por qué realmente cuando hablamos del mero concepto económico de la definición, ya empezamos a generar un montón de posibles debates frente al uso indiscriminado de esos recursos para la satisfacción de necesidades. Muy bien, siguiendo entonces con la presentación, hay un tema importante entonces que se estudia y que lo plantea Samuelson en el texto, y es precisamente esa relación que hay entre la escasez y la eficiencia. Entonces, definiendo, según Samuelson, dice que la eficiencia es el uso eficaz de los recursos, ¿cierto?, que posee una sociedad para satisfacer necesidades y deseos de las personas. Ahí hay un tema importante y es la crítica o el análisis que cada uno de ustedes puede hacer, que es lo que yo quiero que ustedes presenten en ese documento que van a entregar, y es precisamente si realmente estamos haciendo un uso eficaz de los recursos, es decir, si estamos desde el punto de vista económico siendo eficientes. Hay una gráfica aquí bien diciente de cómo una gotica de agua está implorándonos que ahorremos ese recurso escaso, porque posteriormente es un recurso que no es renovable, no podemos sacar y construir agua en una licuadora. Entonces cuando los recursos hídricos se acaban, entonces ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde ustedes como futuros profesionales del área de la gestión ambiental tienen que empezar a preguntarse. Bueno, siguiendo con el derrotero que plantea Samuelson, dice él que existen básicamente dos ramas gigantescas de la economía, y son la micro y la macro. Cuando hablamos de micro, recuerden que nos hacemos cuenta de algo pequeñito, y cuando hablamos de macro, algo muy grande. Entonces, cuando hablamos de lo micro, tenemos una visión individual, mientras que lo macro es una visión global, de país. El micro, decimos ahorita, se dedica a estudiar las relaciones entre las personas, los individuos, las familias, las empresas como tal, ¿cierto? El gobierno y la relación con las empresas y las personas, mientras que la macroeconomía es una cosa mucho más global, y el objeto de estudio de la macro es el comportamiento de la economía como un todo, es decir, la economía colombiana, la economía norteamericana, la economía europea, incluso por continentes y por bloques. Y el objeto de estudio de la micro es el comportamiento de los individuos, la familia, las empresas, los mercados, y entiéndase por mercado no un sitio donde yo voy a mercar y a comprar mis víveres, sino por mercado es un sitio geográfico donde se reúnen esas familias, esos individuos, esas empresas, y se puede hablar de un mercado como tal. ¿Qué variables hay en la microeconomía? Variables importantes. Ustedes ahorita posteriormente van a leer eso en sus textos. Son variables como la oferta, la demanda, precios, equilibrios, producciones de la empresa, mercados competitivos, en fin. Mientras que a nivel macroeconomía, ¿qué variables o qué fundamentos epistemológicos y conceptuales se analizan? Producción total de bienes, generación de precios, empleo, desempleo, salarios, tipos de cambio, tasas de interés y todo lo que tiene que ver precisamente con ese comportamiento de la economía como un todo. Aquí hay una gráfica bien interesante que precisamente se estudia en los conceptos de la microeconomía, y es el punto de equilibrio. Cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, ya digo que todos tenemos intuitivamente un concepto claro de lo que es la oferta y lo que es la demanda. La oferta son todos los bienes y servicios que una economía es capaz de ofrecer a determinados precios, mientras que la curva de la demanda precisamente son todos los bienes y servicios que un mercado está en capacidad de consumir a determinados precios. Y esto citando, digamos, a Adam Smith, cuando hablaba en su libro La riqueza de las naciones, por allá hace mucho tiempo, del concepto de la mano invisible. Ahí es donde se establecen las condiciones de un mercado en competencia perfecta, que también es un tema que ustedes tienen que leer posteriormente. Y cuando hablamos de esa mano invisible, simplemente se decía que el equilibrio lo establece precisamente el mercado como una relación de oferta-demanda,
con una variable fundamental que es el precio. Yo creo que a todos nosotros nos queda claro que cuando, por ejemplo, a nosotros un determinado bien o servicio no le incrementan el precio, o sea, nos suben el precio de ese bien y servicio, pues nosotros como consumidores empezamos a disminuir su consumo. Yo no tengo tanta plata para comprar ese bien o servicio que antes estaba a 1.000 pesos y ahora me lo pusieron a 1.500 o a 2.000. Entonces, se entiende que cuando el precio sube, la demanda baja. Y esta gráfica, pues básicamente nos plantea eso, cómo el punto de equilibrio es el punto en el cual la oferta es igual a la demanda a un precio determinado. Por encima de ese punto, entonces se dice que hay un excedente de los consumidores y por debajo hay un excedente de productores. Es decir, por aquí, en esta parte, digamos, rosadita, hay, digamos, una demanda no satisfecha. Es decir, se agotaron los aguacates y ya la gente quiere comprar más aguacate, pero ya no hay más. Ese es el excedente de consumidor. Mientras que excedente de productor es cuando la cantidad de aguacates que se produjeron y pues se quedaron porque la gente no los está comprando porque de pronto el precio precisamente es muy alto. Eso es lo que plantea básicamente esta gráfica. Ese es un concepto bien importante que se llama el concepto de equilibrio de mercado. Entonces, primera situación importante, ¿qué es el equilibrio de mercado? Es el punto del mercado en el cual la oferta se iguala a la demanda a un precio determinado. Aquí efectivamente en la gráfica dice la oferta y la demanda son elementos de un libre mercado. Esto es importante mencionarlo porque hay economías que no son de libre mercado, en otros tipos de economía no capitalistas, pueden ser las socialistas o las comunistas, pues este punto de equilibrio no aplicaría porque se refiere a una economía de libre mercado que se vive en un ambiente de una economía capitalista como tal. Muy bien. En la actualidad, ¿a qué se dedica la macroeconomía? La macroeconomía analiza muchas variables de áreas tales como la manera en que se determina la inversión total, el consumo, cómo los bancos centrales manejan el dinero, y entiéndase por bancos centrales, por ejemplo, en Colombia el Banco de la República, por ejemplo, en Estados Unidos la Reserva Federal. Cada país tiene un banco central y ese banco central es el que se encarga de determinar aspectos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que hay circulante en un país, las tasas de interés, las márgenes esto se me escapa el nombre el costo marginal que se tiene cuando, digamos, se hace un préstamo y se debe guardar determinada cantidad, el sector financiero debe guardar determinada cantidad, las tasas de interés, las causas de las crisis financieras, en fin. En general, el papel de la macroeconomía es un papel fundamental en una economía porque es el que maneja pues aspectos que tienen que ver con el bienestar de la economía, con el crecimiento y el desarrollo. No sé si han escuchado en noticias por qué al Banco de la República le interesa tanto mantener las tasas de inflación controladas. Todos recordemos que la inflación simplemente es un índice que mide el aumento generalizado de los bienes, productos y servicios de una economía. Y cuando esos niveles de precios suben mucho, pues se generan, digamos, efectos inflacionarios que afectan el bolsillo de nosotros. Imagínense donde nosotros hoy hiciéramos un mercado con 500.000 pesos y mañana para hacer ese mismo mercado tuviéramos que invertir 2 millones de pesos en un proceso inflacionario grandísimo. Y eso es digamos, muy grave para una economía. En Colombia, más o menos los índices inflacionarios han estado en el orden del menos de los 2 dígitos, es decir, menos del 10% en los últimos 15 años. Eso es muy positivo. Pero países como Venezuela, por ejemplo, la inflación en Venezuela está en el orden del 1.800.000%. Es decir, lo que hoy tú te compras con un peso, mañana te lo comprarás con 1.800.000 pesos. Es una situación muy grave. Entonces, esos factores o esas situaciones son las que se encarga precisamente la macroeconomía de manejar. Listo, en este caso, como les decía, es el Banco de la República. Aquí hay una gráfica que me parece interesante analizarla. Es una gráfica precisamente extraída del Banco de la República. Muestra cómo ha sido la evolución macroeconómica y social de Colombia desde 1960 hasta el 2016. Y muestra 4 variables interesantes. El primero es el crecimiento del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de todos
la producción que se hace al interior de un país, la inflación que se mide a través del IPC. IPC es el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y la pobreza. Observen cómo vemos, por ejemplo, con la inflación, que es la franja amarilla, cómo desde 1960 pues ha tenido una fluctuación bastante interesante. Miren cómo cambia la inflación, pero digamos que a partir de 1991, 92 más o menos, empieza a decrecer la inflación, es decir, empieza el incremento de los precios de los bienes, productos y servicios de nuestra economía a decrecer y a mantenerse más o menos constante a partir del 2008. Esta franja amarilla muestra cómo en estos años de 2006, 2004 más o menos ha estado por el orden, mire, del orden del 5%, unos años un poquito más alto, unos años más bajito, pero ha sido un comportamiento absolutamente positivo. Ahora, mientras que, por ejemplo, la tasa de desempleo, miren la tasa de desempleo, como si ha tenido es un crecimiento, miren el crecimiento de la tasa de desempleo durante los años del 92 al año 2001, que fue unos años donde se disparó el desempleo en Colombia y lo tuvimos cercano al 20% el desempleo en el año 2002, un desempleo gigantesco. A partir de ese año empieza a disminuir hasta llegar más o menos al 2012. En 2012 hay un pico también de más o menos un poquito más del 11%, pero sigue bajando del 2012 al 2016 y se arroja y se ubica por debajo del 10%. Y el último, digamos, aspecto importante que mencionar aquí es el PIB, que es el azulito. Miren que más o menos ha sido un proceso más o menos constante de nuestro Producto Interno Bruto. Valdría la pena incluso preguntarnos, ¿qué pasó aquí en el año 2000? Miren cómo decayó el Producto Interno Bruto colombiano. ¿Alguna situación particular tuvo que suceder ahí? Siempre, siempre, chicos, lo económico va ligado a otras variables. Es decir, si aquí hubo una caída tan grande de digamos, del Producto Interno Bruto, estuvo negativo, o sea, decreció, en vez de crecer, decreció el Producto Interno Bruto en el año 2000, seguramente ahí encontramos algunos aspectos de tipo político, social, ambiental, climático, que dan respuesta a esa situación. Sería interesante que alguno de ustedes se animara y me sorprendiera para en la próxima videoconferencia me dice, profe, en el año 2000 pasaron estas situaciones que muy seguramente influyeron en el decrecimiento de nuestro porcentaje de Producto Interno Bruto. ¿Listo? Muy bien. Y aquí hay otra gráfica que me parece muy interesante que la analicemos, también un aspecto que estudia la macroeconomía, y es el comportamiento de nuestro salario versus la inflación. Y recapitulemos qué es la inflación. La inflación es lo que mide el aumento generalizado del nivel de precios de los productos, bienes y servicios de una economía. ¿Listo? Observen como siempre, digamos que a partir de 1985 puntualmente hasta nuestros días, el precio o el salario, que es la franja naranja, va casi que ligado a los procesos de inflación. Es por eso que siempre a nosotros, digamos, los porcentajes de aumento salarial del salario mínimo en este caso, cuando termina el año, pues están siempre sujetos a esos índices de inflación que, pues de alguna manera, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es el que se encarga de calcular para nuestra economía. Miren cómo, por ejemplo, en el 2014, nuestro salario tuvo un incremento del 4.5% y la inflación estuvo cercano al 1.94%. Es decir, en ese año, 2014, tuvimos un incremento salarial de más de 2 puntos porcentuales en comparación con los procesos de inflación. Y en el 2015 tuvimos un aumento casi igual. Estuvimos en el salario, aumentó un 4.6% y la inflación estuvo en el orden del 3.7%. Entonces, observen que siempre hay una correlación, yo creo que salta a la vista con algunas diferencias. En el 2012, por ejemplo, hubo un incremento salarial muy por encima de la inflación, 2.4%, y aquí el incremento salarial estuvo en el 5.8%. Pero aquí lo importante mencionar es cómo la macroeconomía precisamente analiza esos datos, cómo la macroeconomía y puntualmente la economía pues establece esas relaciones que permiten tomar decisiones. ¿Quién es el que toma las decisiones del aumento, por ejemplo, del salario mínimo? Inicialmente el sector productivo,
pero recuerden que siempre hay reuniones entre los sindicatos, sector productivo y pues no se logran poner de acuerdo. Entonces en ese orden de ideas el Estado entra y por decreto dice el aumento va a ser de tanto. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en el 99% de las veces. Muy bien. Ahora, en términos de lo macroeconómico también me gustaría que visualizáramos este video y compartiéramos ahorita un poquito. Este video es un poquito más largo, espero que podamos escucharlo. Voy a ponerle todo el volumen y mucha atención para que tomen notica porque hay unos conceptos fundamentales que nos explican allí. Introducción a la economía. La economía es una ciencia social que estudia la forma en que se comportan los individuos y las sociedades para satisfacer sus necesidades por medio de la organización y administración de los recursos con que cuentan, que generalmente son escasos. Esto no significa que sean pocos, sino que las posibilidades de utilizarlos son limitadas. La economía se divide en dos ramas. La primera es la microeconomía, que estudia el comportamiento de agentes individuales como personas, familias o empresas y busca explicar su relación con variables como mercado. Es cualquier espacio físico o virtual donde hay intercambio de bienes o servicios. Oferta. Es la cantidad de productos que se ofrecen a determinado precio en un mercado. Demanda. Se refiere a la cantidad de productos o servicios que las personas solicitan, por los cuales están dispuestos a pagar. Precio. Es el valor que se le da a un producto o servicio. Una manera de asignarlo es sumando su costo de producción más un margen de ganancia para quien lo vende. Otra forma de asignar el precio es tomar como referencia el valor de productos similares que ya estén a la venta. La segunda rama es la macroeconomía, que a diferencia de la anterior, estudia el comportamiento de grandes agentes, ya sea a nivel regional o nacional. Sus variables son el Producto Interno Bruto. Es el valor total de los bienes y servicios finales que un país produce en un tiempo determinado, generalmente un año. El PIB funciona como un indicador. Si este crece en comparación con el del año anterior, significa que la economía del país está creciendo. Esto puede atraer inversiones nacionales o extranjeras que generan más oportunidades de empleo. Por el contrario, si el PIB disminuye, puede llevar a las empresas a tomar la decisión de recortar gastos y disminuir las inversiones. Política monetaria. Se refiere a las estrategias que utilizan las autoridades correspondientes de cada país, que en su mayoría son los bancos centrales, para mantener a niveles estables la inflación y el desempleo por medio del control en la producción de dinero. Inflación. Es el encarecimiento de productos en un tiempo determinado. Principalmente ocurre cuando la autoridad monetaria de un país fabrica dinero de más. Al haber recursos económicos en exceso, las personas consumen más productos agotando sus existencias. Si no se producen más para satisfacer esta demanda, se genera el aumento de precios. Otra causa de la inflación es el incremento de los costos de producción de los bienes o servicios. En este caso, el aumento de precios ocurre para que las empresas puedan obtener su margen de ganancia. Política fiscal. Son las estrategias de administración de ingresos, gastos y financiamiento que realiza el gobierno de cada país para generar sus recursos e incentivar un buen desempeño de la economía. Impuestos. Son la principal forma en la que el gobierno obtiene sus recursos. Consisten en una cantidad de dinero que cada persona, familia o empresa debe pagar para costear los servicios públicos. Hay dos tipos de impuestos. Directos. Son los que recaen sobre la persona o empresa. Indirectos. Se imponen a los productos y servicios que se obtienen por medio de una compra. La economía como ciencia ayuda a explicar la causa de diversas situaciones por las que todas las personas y sociedades atraviesan a lo largo de su vida.
Al entender por qué suceden estos fenómenos, podrás tomar una mejor decisión que te beneficie en el futuro. Bueno, muy bien. Digo que los conceptos que enuncia el video pues son muy claros, ya lo habíamos mencionado, salvo en unas 2 o 3 excepciones pues que no habíamos hablado, pero básicamente pues es lo que hemos venido conversando hasta el momento. Ya para terminar, hay básicamente 3 preguntas que siempre debe responder la economía y se conocen precisamente como los problemas de la economía. Entonces, si la economía lo que estudia es la forma en que los seres humanos satisfacemos necesidades con recursos escasos, y ya sabemos que para el uso de esos recursos que son escasos se requiere pues usarlos eficientemente, entonces vale la pena hacerse 3 preguntas. La primera pregunta es ¿qué producir? La segunda pregunta es ¿cómo producirlo? Y la tercera pregunta es ¿para quién producir? Cuando nos referimos a qué producir, pues nos referimos es precisamente, bueno, ¿cuáles son esas mercancías? Háblese de mercancías y entiéndase bienes y servicios que se deben producir y en qué cantidades. Es decir, yo tengo primero como económico identificar cuáles son esas necesidades y cuáles son las mercancías, bienes y productos que yo necesito producir y en qué cantidad para satisfacer esas necesidades de las cuales hablábamos. La segunda pregunta es ¿cómo producir? Y obviamente ahí tiene que hablarse del concepto de eficiencia. Es decir, una sociedad debe determinar quién se encarga de la producción, quién es el que produce, con qué recursos y cuáles son las técnicas de producción que se van a usar. Cuando nos referimos a quién se encargará de la producción, estamos hablando, por ejemplo, de ahí está la clasificación de las personas y la formación y los perfiles. No todo el mundo se puede, por ejemplo, a producir pan, o no todo el mundo se podrá ir a cultivar maíz, o no todos nos tendremos que ir a trabajar en el sector financiero, o no todos se podrán ir a lustrar botas, por ejemplo. Es decir, siempre la sociedad se encarga precisamente de definir quiénes son los que se encargarán de dicha producción de bienes y servicios, con qué recursos y cómo son las técnicas para combinar eficientemente estos recursos. Lo que Samuelson en su texto habla de lo que es la eficiencia en la producción. Y por último, entonces nos referimos es a para quién producir. Y obviamente cuando nos referimos a quién producir es quiénes son los que, para quiénes, perdón, son los que se producen esos bienes, quiénes obtienen frutos de la actividad económica en relación con la producción de esos bienes o servicios, es decir, quiénes van a obtener no solamente el lucro después de la venta, sino el bienestar y la generación del valor y la satisfacción por su uso. La distribución del ingreso y de la riqueza es justa y equitativa en una economía. Esto también tiene que ver con la pregunta de para quién producir. ¿Cómo se divide el producto nacional entre los distintos hogares? Esto también tendrá que dar cuenta de para quién producir. Es decir, siempre en la economía hay 3 preguntas: ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? Ahora, cuando nos referimos concretamente a la eficiencia en el uso de esos recursos, y en adelante esos recursos los vamos a llamar insumos, que es lo que se usa para producir esos bienes y servicios que satisfacen esas necesidades, entonces tenemos que preguntarnos básicamente 3 preguntas. Toda sociedad debe tomar decisiones respecto de los insumos y de los productos de la economía. Los insumos son las mercancías o servicios que se utilizan para producir bienes o servicios. Por ejemplo, para producir pan se requiere la harina, la levadura. Entonces la harina, la levadura, la mantequilla corresponden a los insumos para producir pan. Para generar un servicio educativo, ya sea de educación media, básica, universitaria, se requieren insumos. ¿Cuáles serían los insumos? La universidad, las plataformas tecnológicas, los profesores, por supuesto, los académicos que hacen las propuestas de los planes de formación. Y esos insumos se combinan, obviamente, para obtener el producto, el servicio en este caso, que es el servicio educativo.
En términos de los servicios, por ejemplo, productivos o los procesos de producción, en la tela, por ejemplo, que Antioquia y Medellín puntualmente es un país, es una región, perdón, que se reconoce por la industria textil. ¿Cuál es el principal insumo de las telas para producir telas? Muy bien, el algodón. Entonces el algodón corresponderá a un insumo. Las tintes para producir colores y teñir la tela. Los telares, las máquinas que hacen la ordimbre y la trama para generar los tejidos y las telas, pues obviamente también hacen parte de los insumos. Es decir, los insumos también pueden ser insumos tecnológicos, de mano de obra. El dinero como tal, para montar un negocio, una unidad de producción, pues yo necesito dinero y eso corresponde también a un insumo. Muy bien. Hay básicamente tres grupos grandes de factores de producción en una economía. El primer factor, el más primario y el más básico, es el factor tierra, que corresponde pues a todo ese constructo y a ese soporte que permite generar actividades, entre otras, como la agricultura, como la ganadería, la piscicultura, es decir, todos nuestros recursos naturales hacen parte del primer factor de producción y quizá uno de los fundamentales es precisamente la tierra. Que ahí, y repito mi postura y los ahinco a que ustedes reflexionen sobre ellos, es cómo se están utilizando ese factor de producción llamado tierra, que entiéndase también que no hace parte o digamos no exclusivamente se refiere a lo que es la tierra como tal, o sea, los terrenos, no, dentro de ese factor primario también pueden contar con el agua, con el aire, los recursos hídricos, la fauna, la flora y la tierra como tal, entre otros aspectos. El segundo factor de producción pues lo corresponde precisamente a la mano de obra, que es el factor humano como tal, el conocimiento, la experticia, la experiencia, las habilidades, las competencias. No quiere decir entonces que, digamos, el factor humano o la mano de obra tenga obviamente un menor o mayor valor dependiendo de la calificación o la cualificación académica, aunque pues en efecto sí se ve, pero hay oficios incluso que en países son muy, muy reconocidos, por ejemplo, como los artesanos, que tienen una habilidad artística para pintar o para tejer o para construir, digamos, cualquier objeto de este tipo de artesanía, y eso es muy, muy costoso en algunos países. Lamentablemente lo mismo no pasa aquí. Aquí pasa que mientras, digamos, esa mano de obra esté más calificada académicamente, pues será más costoso. Y por último, llamamos los recursos de capital, que son todos los recursos que se necesitan para la producción como tal, no solamente producción en términos de productos, sino también de servicios, porque yo también requiero hacer una inversión cuando voy a prestar un servicio. Supongamos un abogado no produce, ¿cierto? No tiene un objeto, una caja con algún tipo de producto que pueda vender, él presta un servicio de asesoría jurídica, por ejemplo. Y en ese sentido, ese abogado pues tuvo que primero invertir una gran cantidad de capital en su formación, segundo, tiene que tener capital para montar su empresa, en una oficina, tener su secretaria, su escritorio, sus líneas de comunicaciones, en fin. Entonces, todos estos tres factores es lo que Samuelson comenta como los factores de producción: tierra, capital y factores financieros. ¿Listo? Muy bien. Y un último concepto que se analiza pues en esta primera parte, y es el concepto de la frontera de posibilidades de producción. Simplemente, ¿qué es la frontera de posibilidades de producción? Es simplemente las oportunidades de consumo que los países tienen y las cuales están limitadas no solamente por el uso de tecnologías o la forma de combinar esos recursos escasos, sino por precisamente la limitación que se tiene en el uso de ese recurso. Siempre, digamos, a manera de modelo como tal, se plantea con dos bienes o dos servicios. El ejemplo que pone Samuelson pues me parece un poco absurdo y un poco simple, pero pues es válido porque él plantea un ejemplo entre la mantequilla y las pistolas, las armas. ¿Y qué es lo que nos plantea este principio, la frontera de posibilidades de producción? Les voy a resumir este cuento muy sencillo: que uno no siempre tiene lo que quiere, que si a usted le dan 200,000 pesos, usted no va a poder tener con esos mismos 200,000 pesos un celular e irse a pasear a la costa. Usted tendrá que decidir si compra su celular o si se va a pasear a la costa. O
si usted mejor dice, pues yo no me voy a ir a pasear a la costa, pero me voy a ir a pasear a Marinilla y no me voy a comprar un smartphone, sino un celular de 11.0 Pueblo, entonces usted tiene formas diferentes de combinar esos factores o digamos, ese dinero que usted tiene en este momento, que son los 200.000 pesos. Es decir, eso es lo que pasa con la frontera de posibilidades de producción. Como modelo plantea eso, que las economías tienen que decidir a dónde se ubican. En este caso, el ejemplo pues es bastante sencillo. Hay 6 posibilidades de la A a la F. La primera posibilidad es que esa economía no produzca mantequillas y se vaya solamente a producir pistolas con los recursos que tiene, llámese de capital, llámese mano de obra, llámese de tierra, de lo que sea. La segunda posibilidad, bueno, yo no voy a producir tantas pistolas, pero produzco un millón de libras de mantequilla y 14.000 pistolas. Pero yo me voy a ir mejor para la E, es decir, voy a producir mejor 4 millones de libras de mantequilla y solamente 5.000 pistolas. Pero miren que en ningún momento se está, digamos, excediendo en un punto en donde se supere la posibilidad de uso de los recursos que son escasos en esa economía. Miremoslo aquí a través de una gráfica. En este caso, en el eje horizontal se están graficando los millones de libras de mantequilla que se puede producir en la economía versus las miles de pistolas. Entonces, mire, la primera posibilidad es situarse aquí arriba. Está produciendo 15.000 pistolas y 0 mantequilla. O si se sitúa en el punto C, está produciendo 12.000 pistolas y 2 millones de libras de mantequilla. Pero nunca se puede salir de estas posibilidades, lo que yo les decía. Si su salario es de 2 millones de pesos, usted nunca se podrá gastar más, a no ser de que se endeude, obviamente, pero si usted se gana 2 millones de pesos, pues 2 millones tendrá que combinar. Si usted tiene que mercar, tiene que pagar servicios, tiene que pagar la cuota del apartamento o el arriendo, y entonces usted empieza a mover y a decir, pues este mes no puedo comprar tanta comida, tocó disminuirle la carne porque necesitamos comprarle los tenis al niño. Entonces en ese caso, mire que es una combinación, es decir, eso es lo que nos plantea la frontera de posibilidades de producción. Esta frontera pues muestra el menú, es que cuando habla de menú habla de posibilidades entre las que una sociedad puede elegir para sustituir no solamente mantequilla por pistolas, sino un bien o un servicio por otro en relación con la utilización de los insumos, es decir, de los recursos que ya sabemos que son escasos. En el libro de Samuelson pues muestran bastantes gráficas de estas, y esta gráfica es muy extensa hacia arriba, quiere decir que la organización está, el Estado, la nación está orientándose más a la producción de estas pistolas, es decir, digamos al sector productivo. Si se alarga más hacia la parte de acá, el eje horizontal en este caso, pues será que se está dedicando más a producir mantequilla. Si la curva se contrae, o sea, si se viene a un punto aquí al interior donde está esta letra U, quiere decir pues que se están subutilizando recursos porque no se están produciendo sino 2 millones de libras de mantequilla y 6.000 pistolas, y la economía puede producir más. Eso quiere decir que hay una ineficiencia en el uso de los recursos, o se sitúa en el punto I, por ejemplo, que querrá decir que pues hay una situación hipotética, porque ya dijimos que aquí no se puede ubicar porque ahí pues ya no hay recursos. Entonces, yo creo que en este sentido, chicos, esos conceptos fundamentales, pues, son los conceptos que ustedes debieron haber estado leyendo un poquito. Yo sé que lo hice como muy rápido. Por aquí veo que el compañero Harold está inclusive mirando como aburrido. ¿Qué le pasó, Harold? ¿Quieres comentar algo, Harold? No, atento a lo que está diciendo. Bueno, muy bien. Vanessa, ¿cómo te pareció? Bueno, ¿qué dudas tienen? Me van levantando la mano de uno a uno y vamos como aclarando duditas de pronto con respecto al tema. Bueno, un tema que no tocamos, que lo tienen que leer precisamente para esta entrega, y es el tema de los tipos de competencia. Lo que es la competencia perfecta, que cumple unos requisitos importantes en términos de lo que puede existir o lo que tiene que existir para que se hable de competencia perfecta. Yo no soy economista, soy ingeniero, como ustedes saben, pero pues siempre de pronto discrepo mucho con los economistas, porque toda la economía, todos los conceptos económicos
se analizan bajo supuestos, o sea, cosas que no existen en realidad. Entonces, por ejemplo, uno de los supuestos más importantes es el de competencia perfecta. Que ustedes, no sé si ya leyeron que hay diferentes tipos de competencia. Hay una donde hay oligopolios, monopolios, monopsonios, y una de ellas es la competencia perfecta, que es donde hay múltiples oferentes, múltiples demandantes, movilidad de factores y todo aquello, pero realmente esto no se alcanza a cumplir siempre. Pero bueno, ese es un tema que de pronto lo dejamos para la próxima de la semana entrante, para que ustedes, yo quiero que ustedes vayan poquito a poquito, porque este tema económico, pues si bien es interesante, rico, no es muy complejo lo que estamos viendo, pero sí requiere pues ir muy despacio para poder ir cogiendo los elementos fundamentales. Entonces no nos apresuremos, vámonos despacio. Lo importante es que lo poquito que vayamos avanzando nos quede bien entendido. Entonces, ¿qué preguntas o qué comentarios hay? ¿Quién quiere levantar la mano? Yo le doy el audio. Bueno, Harold, cuéntanos. Profe, una pregunta, pues sabemos claramente que hablando de economía normal como tal, igualarnos o llegar a tocar esa punta de iceberg comparado con países de grandes potencias como Estados Unidos o países europeos, hablando solamente en tema como tal de economía, será muy difícil igualarlo o alcanzarlo. Pero ya hablando en materia de economía ambiental, ¿qué posibilidades hay? Bueno, ahí me estás tocando dos cosas bien importantes. El primero es, en términos económicos, monetarios, pues posible sí es. Para el ejemplo, hay países que lo han logrado, ¿cierto? China es un país que a la vuelta de hace 20, 25 años era un país con iguales o peores problemas que Colombia. Y lo logró. China en ese momento es una superpotencia, a tal punto que se trata de tú a tú con Estados Unidos, por ejemplo, en temas políticos, de armamento y todo aquello. ¿Cómo lo logró? Expandiendo el aparato productivo. Realmente las economías, muchachos, crecen cuando se crece el aparato productivo. No tanto, y quien creyera, el de servicios, sino el aparato productivo. Y es algo que a nuestro país le falta. Nosotros tenemos precisamente uno de los, digamos, tramitologías más grandes para la creación de unidades de negocio que hay en el mundo. Creo que ahorita incluso el presidente Duque mencionaba que iba a hacer un proyecto, iba a lanzar un proyecto que redujera en 4.000 los trámites para creación de empresas. Entonces, imagínense la ineficiencia que hay ahí. Segundo, muchachos, segundo, importante, fundamental, la educación. Ahí es donde tenemos que, como país y como personas, centrar nuestra posición y tratar de formarnos y apuntar a las carreras de formación que se requieren, porque no podemos seguir siempre supeditados a terminar el bachillerato y empezar a trabajar y quedarnos ahí, ¿cierto? Entonces son múltiples los factores que se han presentado para que Colombia no sea un país que se desarrolle. La corrupción, los malos manejos políticos, en fin. Entonces sí se puede, pero tocaría un camino muy largo y unas decisiones que cuestan. Y segundo, en términos de lo ambiental, ya toda la palabra Vanessa, en términos de lo ambiental, pues yo pienso que es un camino también que se ha iniciado. Yo personalmente soy optimista en términos de que hay muchos como ustedes que están precisamente estudiando este programa que tienen una conciencia ambiental importante, que han reconocido que hay que hacer algo, porque si seguimos como vamos, pues esos recursos que dijimos que eran escasos, que son no renovables, pues se van a acabar y no vamos a llegar a ninguna parte, ¿cierto? ¿Y qué país o qué mundo, qué planeta le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Entonces, sigue la palabra Vanessa y luego sigue la palabra una que dice visitante, que no sé quién es, pero bueno, ahorita le doy la palabra. Buenas noches, compañeros. Profe, yo creo que referente a lo que estaba diciendo Harold, Colombia para mí es uno de los países que tiene más riqueza, tanto natural como económica, podemos decirlo. Lo que pasa es que lastimosamente la administración de los recursos aquí en Colombia no es muy adecuada. Los políticos lastimosamente se van echando más plática al bolsillo que la que van invirtiendo. Entonces, Colombia puede ser una gran potencia si vamos creando conciencia a nivel ambiental y natural, valoramos más nuestro medio ambiente y
aprendemos a administrar más los recursos. Y también yo creo que a nivel de educación, si también vamos aprovechando las oportunidades que nos van dando. Un ejemplo, pues lo que nosotros estamos estudiando, estamos aprovechando unas becas, pero podemos ver que hay compañeros que se van retirando. Entonces muchas veces como personas no aprovechamos los recursos y las oportunidades que nos van dando. Entonces para mí yo creo que es más de crear conciencia y lo podemos ir comenzando con nuestros niños y con nuestras generaciones, porque si no vamos a quedar sin planeta en algún momento. Vamos a quedar sin agua, con ese montón de tala de árboles y toda la contaminación. O sea, mejor dicho, no sé ni dónde vamos a parar. Entonces yo creo que es más de conciencia. Ok, Vanessa, sí, tienes toda la razón. Mira, aunque te voy a contar algo, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero te voy a contar algo y a los compañeros. Resulta que lamentablemente Colombia es un país rico en recursos naturales, no te digo que no, pero lamentablemente somos un país que no tiene muchas tierras cultivables. Colombia lamentablemente es un país con poca posibilidad de cultivar la tierra, a diferencia, por ejemplo, de Argentina. Argentina es el país del mundo, no sé si sabían, que tiene mayor cantidad de tierras cultivables. Nuestras tierras no son productivas, salvo unas escasamente que están ubicadas en el Valle del Cauca y parte del eje cafetero, cogiendo también Antioquia, pero lamentablemente nuestras tierras no son muy productivas. Tenemos muchos recursos, sí, y en ese sentido, hablando precisamente desde el punto de vista económico, recursos escasos, hay que aprender a manejarlos. Ok, muy bien. Gracias, Vanessa. Bueno, visitante, cuéntanos tu nombre primero que todo. Espérate un momentico que no me da para habilitarte el audio. ¿Por qué? No me da para habilitarte el audio. Tú, habilítalo tú a ver, porque creo que lo que tú tienes... Espérate a ver si ahí ya. No. Bueno, dame un minutico mientras me desenredo. ¿Y quién más quiere participar? Y ya te doy la palabra a visitante. Luz Alderis, cuéntanos. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? No. No, nada. ¿Todo bien? Verónica, cuéntanos, ¿tú quieres comentarnos algo? No, profe, también estoy bien. Sí, no hay ningún problema, listo, Vero. ¿Y por qué no me deja habilitarle el audio a la compañera? Vea, qué pesar. Y ella quiere participar. Tiene que habilitarlo ella directamente. Ahí, listo, por fin. Listo, visitante, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, mi nombre es Liliana. En cuanto a lo que usted decía y lo que se hacía la referencia de en el 2030, nosotros sí llegaremos a evacuar tanta basura que generamos. Con respecto a lo que usted estaba hablando de la economía, era que por lo menos los rellenos sanitarios sí iban a tener o iban a quedar, como le digo, puestos, porque sabemos que cada día más estamos generando más basura. Y ese impacto que se lleva, se lo llevas en medio ambiente. O sea, nosotros mismos estamos destruyendo el mundo. Ese es como mi aporte que yo haría pues a la economía. La economía en sí tendría un balance, sería, como le digo, una palabra para encajarla, ahí sería como lo que decía la compañera, seamos conscientes del uso que le damos a los recursos y a la vez. Sí, todo se reduce, Liliana, ¿cierto? A un problema de conciencia. Mira, me hiciste acordar de algo. Hubo alguien, no recuerdo en este momento, me disculpa, que su participación en el café virtual, el foro de participación,
lo hizo precisamente con un tema y era, es decir, no recuerdo muy bien cómo lo tituló, pero iba referente a, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Concretamente, ¿qué puedo hacer yo como habitante, como persona, como ciudadano de a pie para mejorar esas situaciones que planteaban el video, que era de la economía sustentable? ¿Qué puedo hacer yo? No recuerdo si fuiste inclusive tú, Liliana, no sé. Y decía, bueno, listo, empecemos y hagamos acciones concretas y específicas de que desde mi cotidianidad, es decir, número 1, vamos a empezar a separar los residuos. Número 2, vamos a dejar de tirar basura en la calle. Número 3, vamos, en fin, hay un montón de acciones que si bien no van a salvar al mundo, pero es un buen comienzo, es una acción, una estrategia que por algo se inicia, y lo más importante es que estamos iniciando desde una conciencia propia. Entonces, cuando uno habla de gestión ambiental, uno dice, ay, mi madre, o sea, yo voy a estudiar gestión ambiental, ¿para qué? Para dedicarme a legislar o a manejar proyectos grandísimos que redunden en mitigar el impacto que tiene tan negativo el uso intensivo de los recursos, en fin. Pero no necesariamente, o sea, yo puedo crear proyectos sencillos desde mi casa, o sea, ustedes, por ejemplo, creo que ese foro, mi lástima que no lo leí ahorita últimamente, pero planteaba cosas muy interesantes. Por ejemplo, decía, ¿qué tiempo estás en la ducha? ¿Cuánto tiempo te demoras tú en la ducha diariamente? Hay gente que se demora 25, 30 minutos, bueno, bájale el tiempo. Y ahí estás tomando ya conciencia, estás hablando de una iniciativa de conciencia ambiental. Y es una cosa que nadie ni siquiera tiene por qué darse cuenta. Nadie. Solamente tú. Pero empezamos por algo, por generar esa conciencia de la que hablaba ahorita la compañera, que me parece fundamental. Vanessa tocaba un punto fundamental, y ese es la conciencia que nosotros como ciudadanos, como habitantes del planeta tenemos que tener. Entonces, esa presentación en el foro me gustó mucho. Yo creo que yo le puse a la compañera, no recuerdo quién de ustedes fue, le puse qué rico que tengamos oportunidad de pronto de comentarlo. Ah, bueno, fue la misma Vanessa, qué bueno. Sí, ¿tú nos quieres recordar cuál fue tu participación en ese foro? No te acuerdas, no hay problema. Pero bien orientada como a eso, a mirar básicamente desde nuestro accionar. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Bueno, desde nuestro... Sí, me acuerdo. Ah, bueno, listo. Desde el accionar diario y cotidiano. Me sonó mucho, por ejemplo, lo de la ducha, lo de no tirar la basura al piso. En fin, lo de separar los residuos en casa. Por algo empieza, y ahí es donde tenemos que hacer. Entonces eso, Harold, es lo que nos permitiría, lo único que nos permitiría generar una conciencia colectiva. Porque si seguimos pensando en lo individual, si seguimos pensando en el lucro, mire todas estas empresas, de pronto mineras que hacen un uso intensivo de la tierra, destruyen con el ánimo de extraer estos recursos naturales, minerales, y acaban con el planeta literalmente. Pero a ellos les interesa, obviamente no, porque hay un interés económico grandísimo. ¿Listo? Muy bien. Ikei, cuéntanos. Profe, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Profe, una pregunta. ¿Qué tan lejos estamos que desde la economía ambiental podamos multar, por decirlo de alguna forma, estas industrias que generan un impacto alto hacia el medio ambiente? Por ejemplo, para nadie es un secreto que el río Medellín está muy contaminado, y si uno pasa por, no hablar de marcas, pero si uno pasa por la Bastilla, ¿cierto?, que está en esa estación entre Ayurá y Envigado, pues uno logra ver el humo que sale de esas industrias. O sea, ¿cómo desde la economía ambiental podemos hacer para que se generen multas o que programas que ellos mismos traten de reparar ese daño que hacen? Ah, bueno, muchas gracias, Vicky. Muy buena tu pregunta. Pero te cuento una cosa, eso ya existe. Realmente la International Standardization Organization, esa la ISO, es una organización a nivel internacional que establece unos parámetros y una legislación, por ejemplo, para el tema medioambiental. Incluso
en este momento pues todavía no es, digamos, obligatorio, pero ya las empresas, algunas están empezando a certificarse con las ISO 14000 o 14001, que es la norma medioambiental. Entonces sí existen unas directrices y normatividad en términos del manejo ambiental de la empresa, y también vi que existen las llamadas multas que se imponen a las organizaciones cuando no cumplen con estos lineamientos ambientales. ¿Qué es lo que pasa, VK? Todo, como te lo mencioné en el aspecto económico, por eso es tan importante que ustedes lean mucho economía, todo tiene un fundamento económico. Y en este caso, cuando las organizaciones tienen que cumplir con una normatividad ambiental, eso genera unos costos, pero esos costos son muy grandes, lamentablemente son muy grandes. Entonces las empresas, ¿qué hacen? Deciden simplemente no certificar o no alinearse con la normatividad ambiental y pagar la multa, porque en la mayoría de los casos la multa es muy pequeña en comparación con los gastos o los costos en los cuales incurrirían las empresas para poder alinearse ambientalmente y respetar todos esos lineamientos que a nivel internacional y nacional se tienen. Entonces, eso vuelve y retoma lo que decía Vanessa, eso es un tema de conciencia, y no solamente de conciencia de nosotros, sino conciencia también y responsabilidad social y empresarial, y eso cuesta. Y cuando hablamos de costos, hablamos de detrimento de utilidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Obviamente, incumplen con el ánimo de incrementar la utilidad, pero volvemos al tema, es un tema de conciencia, pero ya existe. La idea es que a nivel, digamos, legislativo, algún día nuestros queridos 130 y pico de corruptos que trabajan allá en el Congreso y en la Cámara legislen para realmente el beneficio de nuestro pueblo y puedan en algún día decidir que esas multas sean tan altas que las empresas tengan que someterse a ese lineamiento ambiental, que sería pues lo ideal, ¿cierto? Pero vemos todo lo contrario. Miren lo que pasó la semana pasada con el tema del asbesto. El asbesto es un material con el que se hacen las tejas de Ternil que generan cáncer. Y ha muerto mucha gente en Colombia por contacto con este material. Y había un proyecto en el interior del Congreso para prohibir su uso. Pero, ¿qué pasó? No se aprobó. ¿Por qué? Temas económicos. Y eso es muy complejo. Bueno, quiere participar Harold otra vez y luego Liliana y luego Vanessa. Harold, cuéntanos. Profe, hablando algo sobre lo que preguntó la compañera ahora, Colombia en la COP21, que fue realizada en París, firmó un compromiso, el cual para el año 2030 la idea es reducir un 2% ayudar en el calentamiento global, reduciéndolo en un 2%. Y otra cosa, a muchas personas ese interés y ese amor por lo ambiental le nace solo. ¿A qué vamos? Que unas veces compañeros de trabajo, uno ven que abre el bolso o empieza a sacar basura del bolso, a sacar basura, y uno le pregunta, ¿y esa basura qué? No, es que no me gusta tirarla en la calle y la meto al bolso y se me olvida y recojo una cantidad inmensa de basura. Entonces, a veces esa conciencia como que nace sola. Y últimamente, en los últimos años, pues no como que tirando a meternos mucho para el tema de la política, pero en el gobierno de Santos se vio un interés mayor por lo ambiental que en otros gobiernos pasados, creando fondos que ayudaran a contrarrestar lo que el calentamiento global o los gases de efecto invernadero causan, creando fondos. Y se creó la política nacional no recuerdo ahora, de medio ambiente o algo así, no recuerdo bien ahora. Ok, listo, hombre, Harold, muchas gracias. Te voy a dejar una tareita. Me vas a consultar todas las licencias ambientales que se aprobaron para explotación durante los dos gobiernos de Santos, y me las cuentas en la próxima reunión, para que de pronto no sé si pueda contribuir a cambiar esa posición de que en el gobierno de Santos hubo un mayor interés por los problemas medioambientales. No sé, consúltalo y me lo tienes para la próxima para que te sorprendas un poquito. Liliana, cuéntanos. Profe, yo diría que en cuanto a lo que Vicky estaba hablando respecto al río Medellín, que había mucha contaminación, le agrego que la contaminación que existe
en este río es gracias debido a los indigentes de la calle. Primero que todo, sabemos que ellos son los que más generan basura en la ciudad, ¿cierto? Por la condición de vida de ellos. Eso es un punto en contra de la contaminación, ¿cierto? Generan basura que hacen, y en cuanto a lo que el compañero Harold estaba diciendo de... ¿Qué era lo que...? Bueno, ahorita se me escapa lo que él estaba diciendo, pero lo que... Bueno, lo que vi que empezar a tomar nota. Toma nota y yo sé que te ayuda mucho. Toma nota de ideas centrales y después dígame el consejo. Pero bueno, continúa. Y entonces... Bueno, sí, volvemos a lo de Vicky. Ellos son los que más generan basura. ¿Sabe por qué aprendí yo a tomar conciencia? Porque pues, gracias a que yo trabajo por lo menos con una empresa que es ambientalista. Pues no trabajo en el mejor trabajo, ni tengo el mejor trabajo del mundo. Yo trabajo barriendo con Envaria. No me da pena decirlo. Entonces ahí aprendí yo a por lo menos a concientizarme de que la basura no la podía tirar en la calle. Entonces, como yo barro, a mí me da mucha rabia que me hagan basura, y por lo menos he detectado que ellos son los que más hacen basura. Los indigentes de calle son los que más generan basura. Es un problema complicadísimo de conciencia, pero ven, Liliana, no tiene por qué darte pena, antes te debes sentir muy orgullosa. Entonces, el comentario sobra. No lo vuelvas a decir, es que no, es tu trabajo y punto. ¿Listo? Entonces, no vuelvas a decir que no me da pena, no es que no tiene por qué darte pena. ¿Listo? Listo, muy bien, Liliana. Y vamos para Vanessa, entonces, para que vamos cerrando ya. Vanessa, cuéntanos. Bueno, profe, hola. Sobre lo que está diciendo la compañera Vicky, yo creo que de la única forma de pronto que las empresas, o sea, yo sé que las multas existen, y como decía el profesor, ellos prefieren pagar la multa que organizar pues el problema ambiental que están en el momento ocasionando. Yo tenía entendido que las empresas, al menos acá pues en Medellín o a nivel de Antioquia, que produjeran demasiado impacto ambiental, demasiada contaminación, las tenían que trasladar a una zona donde no fuera tanto ese impacto ambiental, o sea, que no fueran directamente aquí en la ciudad, sino en una zona más abierta, donde hubieran más árboles. Bueno, ellos les organizaron pues como algo para que ellos se tuvieran que trasladar. No sé si todas las empresas hayan pues acatado como esa normatividad, yo creo que no, porque yo he visto igual muchas empresas acá en Medellín que todavía continúan pues como con esa contaminación. Yo creo que el gobierno, de la única forma que lograría crear conciencia, lastimosamente, sería multas muy altas, porque cuando al colombiano le tocan el bolsillo y es donde abre los ojos, o de una vez cerrar y quitar licencias a las empresas para que dejen de producir. Para mí esas serían las únicas soluciones, pero como estábamos diciendo lo de la corrupción, acá es muy difícil ese crear conciencia. Ok, eso es cierto, Vanessa. Eso es cierto y eso es un proceso de largo tiempo, pero como te digo, pues sí, hemos iniciado ya. ¿Listo? Muy bien, Vanessa, muchas gracias. LG por Cam, no sé. ¿Quién es LG por Cam? Luisa, debe ser, ¿cierto? Luisa, ¿cómo estás? ¿Si eres Luisa o no? ¿Qué dice LG por Cam? ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Cómo estás, Joana? ¿Quieres comentarnos algo, hacer algún tipo de pregunta? Yo, profe, por el momento no escucho. Bueno, tenemos problemas con el audio de Joana. Joana, cuéntame. Bueno, listo, será en otra oportunidad. Bueno, chicos, entonces, ya para terminar, quedamos entonces precisamente que tenemos ahorita... ustedes estaban viendo ahorita la presentación, ¿cierto? O sea, esta presentación la vieron ustedes. ¿Toda esta presentación la vieron? ¿No? ¿Esta presentación no la vieron? Ay, Dios. Bueno, de todas maneras yo se las comparto entonces ahorita en el grupo. ¿Listo? Y la cuelgo también en el aula para que la puedan visualizar, ¿vale? En ese sentido, entonces, les decía, la tarea, la actividad de la semana entrante, perdón, de la entrega queda hasta las 23 horas del próximo domingo. Entonces, en ese orden de ideas,
para que tengan eso en cuenta. No sé si quieran de pronto que la semana entrante pues nos volvamos a ver y discutamos un poquito más de los conceptos que deben hacer lectura para poder entregar pues como las actividades posteriores. Listo. Bueno, yo les agradezco la asistencia a la videoconferencia del día de hoy. Espero que todos estos conceptos que analizamos les haya quedado un poquito claros y hayan podido aclarar y aterrizar un poquito ya más el tema de la economía y posteriormente pues, el tema de la economía ambiental. Espero que me puedan hacer muchas preguntas. Ese grupo, participen mucho en el grupo de WhatsApp. Yo siempre estoy conectado para que podamos avanzar pues en el desarrollo. Y esta presentación yo se las voy a colgar ahí entonces en el aula virtual para que ustedes la puedan descargar, se la voy a mandar al WhatsApp y puedan visualizar pues lo que analizamos precisamente en el día de hoy. ¿Listo? Un abrazo pues para todos y nos vemos juiciosos y sigan así de juiciosos estudiando mucho. ¿Vale? Hasta luego. Chao.